Así es, compañeros. Vamos a dar continuidad a las actividades que venimos realizando de asesoría, acompañamiento y capacitación como zona escolar, derivado todo esto de lo que se vio en el taller intensivo de formación continua, ya sea para directivos o docentes, donde precisamente se abordó lo que era cómo se iba a elaborar ese programa analítico y los ajustes que se debieron de hacer, así como las planeaciones didácticas. Para eso vamos a trabajar este ejemplo bastante detallado y que va de la mano con el programa analítico que se elaboró y que se explicó durante el curso en las 3 sesiones. Entonces, en este caso, vamos a ver que es un trabajo para secundaria, para español primer grado, y en este caso las fechas van del 15 al 25 de enero, se están considerando 2 semanas con la intención de que este trabajo se pueda aplicar y lo podamos valorar en la próxima sesión de consejo técnico. Esa es la meta. Como proyecto este es el denominado el 1.1. ¿Por qué le pusimos esto? Porque esta misma problemática se va a abordar desde diferentes perspectivas a través de otros contenidos, pero con la misma asignatura. Y para esto tenemos que es el contenido de las lenguas como manifestación de la identidad y el sentido de pertenencia, y precisamente es aquí donde el proceso de desarrollo de aprendizaje me pide que se describa en un texto cómo el lenguaje oral manifiesta la identidad personal y colectiva para reconocer lo común y lo diferente. Para esto no olvidemos que esto ya tiene una vinculación con los ejes articuladores. En este caso se nos pasó aquí, pero en el otro sí lo teníamos, donde en este caso se va a apropiar a través de la lengua, que viene siendo que estaba aquí, las lenguas como manifestación, y tenemos que es el eje articulador apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Se nos pasó esto colocarlo, pero es aquí esta articulación, acuérdense que se tenía con español e inglés, ¿sí? Estos dos, ahorita vamos a ver por qué esa vinculación, y es aquí donde precisamente ya se hizo un trabajo de lectura de la realidad, donde lo que se va a atender a través de estos contenidos y procesos de desarrollo es aquellos estudiantes que presentan una conducta violenta en el aula o en este caso en la casa, y para esto este periodo de 2 semanas me va a dar como un resultado de 10 periodos lectivos. Bueno, continuando con todo esto, vamos a tener nosotros que considerar que esta metodología que se va a utilizar es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, y para esto podemos tomar en cuenta lo que se nos dice en un libro sin recetas. Esto precisamente se nos habló en el taller intensivo de formación continua para docentes, en la página número 5, sí, de la primera sesión, en donde en esta parte, sí, ya vemos aquí es la sesión 1, y aquí nos habla de un libro sin recetas, que en este caso sí está bien porque nos habla de la función docente en específico, pero en este mismo libro me gustaría que analizáramos lo que viene en la página 74, donde ya vienen estas sugerencias metodológicas para el desarrollo, y este trabajo ya se había presentado con anterioridad en este documento que se tuvo en la segunda sesión del Consejo Técnico 2022-2023, donde viene este documento también, y aquí se vuelve a repetir. Entonces seguimos esta estructura, y sumado a ello, en esa misma segunda sesión, en las orientaciones se nos dio este pequeño mapa, por eso utilizamos el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, si quieren ir siguiendo de manera más práctica este trabajo, les recomendaría utilizar este documento, ¿sí? Y también que es lo mismo que viene en este libro denominado un libro sin recetas, ¿no? Y que se trabajó recientemente en el taller intensivo de formación continua.
Entonces, para todo esto, vamos a tomar en cuenta que este proyecto es el 1.1, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Denominado No Más Violencia, y el diálogo es lenguaje e identidad, y eso lo vamos a tomar del libro de texto, de cómo nos sale cómo explicarlo, el encabezado o el título que va a condensar toda la información que viene en varios procesos de desarrollo o contenidos que se van a poder abordar a través del libro de texto. Entonces tenemos la problemática que ya está identificada, y el objetivo para este caso es identificar cómo el lenguaje oral facilita el manifestar la identidad personal y colectiva. ¿Por qué decíamos que íbamos a trabajar la identidad personal y colectiva? Precisamente para ese sentimiento de propiedad, para esa empatía, para esa afinidad con su comunidad, ¿sí? No se puede tener esto si no tiene esa identidad personal y colectiva, si no se logra ver dentro de un conjunto de. Para todo esto, va a elaborar un texto en el que describa el lenguaje oral que manifieste las identidades personal y colectiva para reconocer lo común de lo diferente. Entonces, ¿de dónde sale el producto? El producto va a salir precisamente del proceso de desarrollo, porque para que pueda yo evaluar el proceso de desarrollo, el producto como tal tiene que condensar aquellas habilidades, conocimientos, actitudes y valores que van inmersos dentro de ese proceso de desarrollo como tal, ¿no? Continuando a esto, no debemos perder de vista que es en esta parte precisamente de la identificación donde tenemos la problemática. Va a llevar a cabo la descripción de su contexto, ¿sí? Una breve lectura de su realidad, y como nos dice aquí en la actividad, va a identificar dos situaciones en las cuales él pueda percibir la violencia en el aula. Va a describir ese contexto, puede ser hasta él o un hermano, familiar, vecino conocido. Pone estas dos situaciones y viene siendo el primer acercamiento, ¿no? Posteriormente tenemos aquí que viene la recuperación, que es precisamente donde se vinculan esos conocimientos previos y se generan esas propuestas de planteamiento. Para eso está un breve texto introductorio, que es todo esto, pero llegamos a una lluvia de ideas y viene la metodología de cómo vamos a llevar a cabo la lluvia de ideas, ¿sí? Pero no queda ahí simplemente, sino que también se nos da una rúbrica, o sea, tenemos la pregunta central sobre cómo va a partir, a partir de cómo se va a dar el cuestionamiento y las participaciones, o sea, el enfoque de las participaciones, pero también viene esta rúbrica donde vienen los criterios y el alumno va a poder ir valorando su desempeño, y de esta manera él va a saber lo que tiene que hacer durante la actividad, ¿no? No olvidemos que también la evaluación va a ser formativa y precisamente le tiene que dar esos espacios de retroalimentación que le vayan facilitando el mejorar el desempeño de sus habilidades, pero sobre todo de aquello que le va a permitir seguir aprendiendo, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante también dentro de todo esto. Y en esta rúbrica como tal, pues tenemos unos puntos que va a poder, es otro avance que hicimos en estos trabajos, que ya vienen unas escalas de resultados. En este caso, se ponen aquí el total de resultados, se hace la sumatoria y ya podremos saber en qué nivel está, ¿no? Hacemos la sumatoria del desempeño que se tuvo y ya podemos saber de 15 a 13, pues el desempeño fue adecuado durante la lluvia de ideas. De 12 a 7 fue suficiente y de 6 o menos de 6 fue en desarrollo. De ahí se continúa y se llega al momento de la planificación. Aquí se recomienda ya empezar a trabajar en equipos. Se nos había pasado en las actividades anteriores, por ejemplo, aquí se trabaja en grupo, aquí de forma individual, y aquí se comienzan a hacer los equipos. Se recomienda un máximo de 5, sin importar el número de integrantes. Esto con la facilidad
con la finalidad, perdón, de facilitar el momento de la exposición, de la difusión de las actividades que se están realizando. Y para esto, en esta planificación, como decíamos, se lleva a cabo ese planteamiento, las producciones para los procesos, los tiempos y las acciones que va a realizar. Entonces, para eso está este cuadrito donde viene la temática, que son las lenguas como manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia, ¿sí? Que está relacionado esta temática con el contenido y el proceso de desarrollo, y vienen esas preguntas guía, por ejemplo, basadas en qué es o qué define la identidad y la diversidad, qué es la identidad personal y colectiva, cómo reconocerlo como lo diferente. Entonces, un paquete de conocimientos que le va a poder irse acercando a aquello lo que le dice el proceso de desarrollo, viene generando sus respuestas. Otra de las ventajas que tiene estos trabajos, más para aquellos que estamos en Acapulco, que tiene la facilidad de que se puede imprimir, se puede dosificar los trabajos para que sean un poco más amplios en cuanto a temporalidad y simplemente organizarse para llevar a cabo la revisión, ¿no? Entonces acabo aquí las respuestas. Viene este espacio donde la temática es cómo vamos a planificar el proyecto, entonces qué acciones vamos a realizar para desarrollar lo que se está planteando en las respuestas anteriores, o sea, qué tengo que hacer yo. Y también, aquí para que sea mejor, dentro de todo esto, cuál va a ser lo que va a tener que ir produciendo. Entonces empieza a llenar esta información y a estructurar lo que va a hacer en cada uno de los momentos, de las fases que le esperan. Pasa él a la fase del acercamiento, que es el momento número 4, donde va a llevar a cabo la explicación del problema, el planteamiento para llevar a cabo una posible solución, y sobre todo tiene que hacer ese proceso de escribir, comparar y explicar lo que va a hacer. Entonces viene este texto, viene aquí algo breve que nos dice Jorge Luis Borges sobre lo que viene siendo la importancia de la lengua, y posteriormente viene ya lo que viene siendo adentrarse en el tema. Para esto viene que se tiene que investigar en la página 132 a 135 del libro de texto del campo formativo de lenguajes, pero también esto está vinculado con la página 7 en las orientaciones para directivos y en la página 10 de las orientaciones de los docentes, es lo que estamos diciendo, que es donde se comienza a dar esta ya integración curricular, o sea, cómo empezamos a trabajar los contenidos, los procesos de desarrollo, las actividades, ¿sí? El libro de texto. Y entonces recae aquí. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí nos los pidieron. Por ejemplo, si nos vamos a la página 10, aquí viene, o nos sugieren, a ver cómo está, perdón, aquí, empezar a trabajar con, vamos a trabajar con los libros de texto, ¿sí? De qué manera lo vamos a integrar a las actividades. Vienen algunos cuestionamientos y eso nos va a servir a nosotros, como estábamos diciendo, para saber el sentido que se le va a dar a esto. Entonces aquí explora ya el problema a través de todo lo que estuvo comenzando a investigar, o lo que sabe, más lo que leyó, y hace dos planteamientos sobre posibles soluciones, todavía sin seguir ningún parámetro, ¿no? Viene el momento número 5, donde es la comprensión y producción. En este caso son los planteamientos para elaborar las producciones, experimentación y revisión de productos. Viene en este texto, este pequeño, esta breve actividad o ejercicio muy simple. Lee un ejemplo, hace una reflexión a partir de ese ejemplo, donde viene un texto un poquito amplio sobre la minería, y aquí tiene que hacer estas contestaciones para comprender y analizar los aspectos sobre cómo va a elaborar el producto que se le está solicitando, y aquí se va a dar cuenta cómo la identidad colectiva va a ayudar a construir la identidad personal y así viceversa, ¿no?
Entonces viene también otro breve ejercicio donde son 3 frases. Él las reproduce, o sea, las comenta y ya después escribe como él la diría. Y ya para aquí en llega a donde él va a elaborar ya un planteamiento ya más definido para comprender y analizar aquello que necesita hacer para elaborar lo que le pide el producto como tal del proyecto, ¿no? Entonces ya viene la temática, ¿sí? Que es esta. Y vienen estas preguntas guía, pero ya las respuestas vienen siendo ya más concretas, ¿sí? Y sobre todo, considerar que si existe alguna duda sobre esto, pueden ellos, por ejemplo, consultar, como dice aquí, hay una vinculación con lo que se nos pide en la fase 5, en este caso para quinto grado, tiene este PDA de expone las diferencias entre la descripción y la explicación, y un texto descriptivo o explicativo, y para sexto grado es lee y elabora resúmenes que permiten reconstruir las ideas principales y elementos de textos explicativos, ¿no? Entonces él, a través de esos 2 PDA del mismo campo formativo, puede unir esos contenidos y nos puede checar lo que nos dice ese libro, puede consultar los ejercicios que vienen en ese grado, entonces, para fortalecer, si es que se tiene la duda de cuáles son las semejanzas y diferencias entre una explicación y una descripción, cuáles son las semejanzas y diferencias entre un texto explicativo y un texto descriptivo. Entonces vemos cómo se le empieza a dar sentido ya todo esto, se le empieza a dar una forma, pero ya esto va a recaer en una bitácora. Entonces, si tengo que hacer todo esto, son acciones que tengo que realizar, que me pide aquí cómo lo voy a llevar a cabo, pero ya recae en esta bitácora, donde ya pongo esas acciones que dije yo que voy a realizar, la fecha de cuándo los voy a hacer, quiénes se van a encargar de desarrollarlos y los materiales que voy a utilizar, ¿sí? Esto también me va a facilitar a mí el organizar lo que se va a realizar, porque de aquí va a partir si cuento yo, ¿no? O cuento con los materiales para hacer eso que planeo, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver ese análisis. Dentro de todo esto viene el reconocimiento, que es el momento número 6, donde se identifican los avances y dificultades y se realizan algunos ajustes. Para eso viene esta lista de cotejo, donde viene el criterio de evaluación, el puntaje, ¿sí? Pero también viene el que tengamos que argumentar el por qué estamos tomando esa decisión, porque esos espacios de por qué son los que me van a permitir a mí poder hacer una retroalimentación más amplia. Pongo estos totales. Algo que va a ser muy importante es que como docentes, cada uno de ustedes, por eso si se fijan los trabajos no traen impreso ni centro de trabajo, la intención es que ustedes los puedan implementar, como dice ahí, del 15 al 25 de enero, ustedes ya deciden la escala con la cual van a determinar la acreditación de los trabajos. Nosotros aquí solamente hacemos estas sugerencias. En esta etapa de la concreción, que viene siendo el momento 7 y el último de la segunda fase, me dice que voy a elaborar ya ese texto con el que voy a describir cómo es que el lenguaje oral manifiesta las identidades personal y colectiva para reconocer lo común de lo diferente. Y ya este texto ya es lo que me pide el producto y va de la mano de el proceso de desarrollo. Y si se fijan, el proceso de desarrollo, esas habilidades y características se encuentran inmersas tanto en lo que se me pregunta, ¿sí?, como en los instrumentos que se utilizan para su evaluación, ¿sí? Entonces, ahí se pregunta, y aquí ya vienen instrumentos para su evaluación. Pero ya de la mano de lo que me pide ese PDA. Entonces, elabora aquí ese texto descriptivo ya, pero ¿cómo explicarlos? Aquí, por ejemplo, todo lo que se va haciendo. Aquí ya en la concreción elabora ese texto descriptivo considerando
lo que me piden en el momento 1, 3 y 5, se hace el texto descriptivo, pero aquí tomo en cuenta lo que me dice esta lista de cotejo que viene a la siguiente página, y tengo que hacer lo mismo. Checo mi texto, veo lo que me están pidiendo. Si se fijan, son diferentes las rúbricas, perdón, las listas de cotejo, no es igual. Este es para el seguimiento del proyecto. Este es para la elaboración ya de mi texto descriptivo. Sí, no y por qué. Terminé yo el texto. Sí, y viene el momento de la fase 3, el momento número 8, que es la exposición y explicación de soluciones. Entonces lleva a cabo la explicación de soluciones o recomendaciones, se formulan esos planteamientos y las primeras versiones de este producto para ajustarla. Y esto se hace en equipo. Si se fijan aquí todavía seguimos, esto se hace de forma individual, todo dice cómo lo hacemos. ¿Sí? Y aquí me dice que, hasta aquí estábamos, perdón, se socializa, pero al momento de socializar, ¿sí?, voy a yo a llevar a cabo una retroalimentación, entonces me dan una rúbrica. Vienen aquí los niveles de desempeño, los criterios, los valores para cada nivel, el cómo le voy a yo a decir que lo va a mejorar. El total aquí, como ya le dijimos, se hace la sumatoria y a través de estas escalas de resultados le diremos cómo fue su desempeño. Ya que le hicimos todas esas retroalimentaciones, él tiene sus anotaciones y a partir de ello elabora nuevamente ese texto descriptivo en el cual van a decirnos cómo el lenguaje oral manifiesta la identidad personal y colectiva para reconocer lo común de lo diferente, pero tomando en cuenta la rúbrica, la lista de cotejo, lo que él hizo y la retroalimentación. Entonces, este ya es una construcción completa del producto que se tiene, ¿sí? Pero es la antesala para pasar al momento número 9 de esta fase 3, que es la difusión, donde se presenta el producto, que es más que nada qué es la problemática y cómo se atendió y se resolvió. Entonces, para esto se va a diseñar una estrategia de difusión, ¿sí? Aquí está la rúbrica. ¿Cómo lo voy a hacer? La rúbrica me va a permitir, vuelvo a repetir, definir el cómo lo voy a hacer, ¿sí? Cómo hacerlo, más que nada eso me lo da. Aquí viene el cómo sistematizar eso que voy a hacer, qué acciones, fechas, responsables, materiales. Y ya una vez que se tenga todo eso, ¿sí?, es que se lleva a cabo la presentación del producto final. ¿Sí? Luego echamos a andar, se presenta ya sea en el aula, en la escuela, en la comunidad, de manera paralela en las tres. Y ya de ahí se va a hacer este seguimiento y retroalimentación. Si se fija, viene otro momento. Si un rato era cómo estábamos haciendo los trabajos, hasta aquí, cómo íbamos haciendo el producto, hasta aquí ya viene cómo se está llevando a cabo la presentación del producto, el trabajo de las actividades, ¿sí?, y el desempeño del equipo. Sabemos por qué es muy importante, entonces es aquí donde se valora el impacto áulico que se tuvo. Por eso decía que ustedes definen dónde lo presentan, si en el aula, en la escuela o en la comunidad o en los tres espacios. Se define esto y a partir de ahí, ¿sí?, no olvidemos que esto se lleva a cabo de manera paralela. O sea, se va hablando, el producto se está exponiendo, ya se diseñó cómo se iba a exponer, cómo se iba a desarrollar, se está desarrollando. Y esto se lleva durante el desarrollo de esa exposición. ¿Sí? Se da la retroalimentación, aquí se tiene. No olvidemos que cada una es para cada equipo. Y de ahí, sí,
llegamos al punto número 11, que son los avances, donde se toman las decisiones ya basadas en todas las retroalimentaciones que se tienen, pero para cómo vamos a mejorar el trabajo que se está realizando en este proyecto. Entonces, ya en equipo vamos a tomar, si se fijan, ¿sí? Esto se hizo en grupo hasta aquí. Y ya esta parte de la retroalimentación, cada quien tomó esa información. Por eso se pide que se dividan en 5 equipos sin importar el número. Cada alumno tiene acceso a un documento de estos. Perdón, cada equipo tiene acceso a un documento de estos. Y ya va llenando cada uno espacio por la participación que se tenga. Y es donde ya se trabaja esto y se dice qué se va a hacer, qué se le puede modificar, qué se le puede adecuar. No olvidemos que esta estructura que se nos da no es estática, se pueden ir haciendo modificaciones con la intención de que esto sea más amigable y sobre todo me permita el concretar los aprendizajes que se están planteando, ¿no? Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Como vuelvo a repetir, este ya sería el cómo trabajar un proyecto educativo basado en la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, considerando ya un espacio, ¿sí? Aquí vuelvo a repetir el comercial, se nos pasaron los ejes articuladores, en el otro ya vienen, vamos a hacer esa modificación, ya en el documento que siga trabajando ya van a venir. Entonces digo, esa es la ventaja que se tiene de todo esto, y ya este mismo texto vamos a darnos cuenta cómo se lo van a volver a pedir en inglés, se lo van a volver a pedir en artes, lo van a poder ver, pero se va a ver ese mismo texto descriptivo, pero mediante diferentes perspectivas y diferentes objetivos, ¿no? Pero todos atendiendo la misma problemática, que es la esencia, todo esto, este tipo de trabajos es la esencia de lo que nos pide el nuevo trabajo bajo campos formativos y no por asignaturas, y sobre todo considerando esta metodología didáctica del aprendizaje basado en proyectos comunitarios para lo que viene siendo el campo formativo de lenguajes. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante. Como les decía, se trabajó o se utilizaron como referencia estos documentos, que son los que yo les pediría que tomaran mucho en cuenta. Viene aquí un ejercicio que si analizamos este que nosotros hicimos es bastante similar. Por eso también aquí hicimos el comercial con qué se puede vincular de la fase 5. ¿Por qué hacemos eso? Pues nada más cambiamos algunas preguntas, se reduce la complejidad de algunos textos y se puede adaptar, ¿sí? Para el caso de segundo grado, pues en vez de hablar de textos descriptivos, vamos a hablar de textos narrativos, ¿no? Y pueden ser unas lecturas similares, pero ya con un cambio en las rúbricas y en el producto y el objetivo. Entonces, esa es la intención, que se vaya comprendiendo cómo se va a ir armando ese andamiaje, tanto de forma horizontal como de forma vertical, atendiendo pues la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Ahora sí, compañero, espero les sirva bastante y saludos a todos.